Muy bien. Bueno, pues voy a empezar con mi explicación. Primero, definir qué es la calidad del forraje. La calidad del forraje se define como la aptitud de sus nutrientes para transformarse en carne o leche. Es decir, es la productividad animal. Es decir, un forraje es bueno cuando es capaz de producir mucho. Y lo digo porque hay muchas plantas que dan en el laboratorio unos valores nutritivos muy fuertes, muy buenos, pero luego el ganado no las prueba. Lo que quiere decir que interesa que no solamente tener buena calidad, sino que el ganado se la coma. En este caso se mide por un factor que es la ingestión. Entonces, por ello, la alfalfa es un forraje de excelente calidad, no solamente porque se la reconoce por su cantidad de proteína, minerales y vitaminas que tiene, sino por la calidad de su fibra. Es una fibra baja que hace que el tracto digestivo del animal pase rápidamente y le permite comer más, ingerir más alimento y además poder ayudarle con concentrado, lo que quiere decir que podemos, gracias a la alfalfa, ir a a producir o a engordar animales, o bien para carne o para leche, con mucha mayor eficacia que con otros alimentos. Esta menor proporción de las paredes celulares hace que el tránsito digestivo sea muy rápido. Y aquí querría yo hacer un inciso, aunque no esté en la conferencia, sobre el valor, un homenaje al precursor de la industrialización de la alfalfa. Es un agricultor de la huerta zaragozana de hace 150 años, Alfonso Baeta. Este agricultor, la alfalfa antes se cultivaba solamente para consumo casero, o sea, familiar, cada uno cultivaba para sus animales, y este señor se dedicaba a vender heno de alfalfa a las vaquerías de Zaragoza, porque las vaquerías de Zaragoza producían muy buena leche gracias a la alfalfa. Entonces se dio cuenta del valor que tenía la alfalfa para la producción de leche y se le ocurrió, gracias al transporte del ferrocarril, que entonces estaba pujante, irse a Barcelona, a las vaquerías de Barcelona, a regalarles pacas de alfalfa o fajos de alfalfa en aquellos tiempos a los vaqueros para que lo probaran, y cuando vieron la calidad del forraje, pues claro, él introdujo la alfalfa en Barcelona. En este caso, claro, los alfalferos o los agricultores de Mollerusa, de la Seu d'Urgell, de Tarragona, viendo el negocio que había, pues le quitaron rápidamente el negocio al zaragozano, porque eran capaces de producir mucho más barato, o sea, antes que el de Zaragoza. Y esto fue en el año 1883. Bueno, pues en el año 1887 hizo lo mismo con Madrid. Se fue a Madrid a regalar fajos de alfalfa a las vaquerías de Madrid para que probaran la calidad de la alfalfa. Se fue a Bilbao, se fue a Santander, aprovechando el tendido ferrocarril Zaragoza-Santander, y difundió mucho el valor de la alfalfa en las vaquerías para producción de leche. Tanto es así que a partir de entonces hubo un gran despliegue. Ahí arrancó toda la industria y toda la agricultura de la alfalfa del Valle de Aragón, del Valle del Ebro y de la comarca de Lleida, ¿no? Es decir, él fue el promotor y el difusor del uso de la alfalfa en las grandes explotaciones de vacuno de leche. Bueno, pues esto que hemos dicho de que el contenido en fibra es tan importante, además del contenido en proteína de la alfalfa o minerales, es lo que los americanos, que nos llevan muchísima ventaja, hace 40 años decidieron, lo mismo entre la administración americana y los productores de alfalfa y de forrajes americanos, decidieron buscar un índice que diera valor a esta característica, a este valor de la fibra de la alfalfa. Y descubrieron el parámetro que se llama valor relativo del forraje, lo que ahora nosotros conocemos como RFV. Este valor ya hace 40 años los americanos lo pusieron en marcha y era uno de los elementos importantes para poder primero vender entre ellos la alfalfa y luego, cuando llegaron al comercio exterior, venderla al exterior, porque podían ofertar una calidad con arreglo a unos criterios, a unas tablas que tenían ellos ya estabilizadas. Nosotros, 40 años después, es cuando se inició el comercio con China, es cuando se empezó a pensar que había que competir con China y con Estados Unidos, y para eso había que presentar también unas tablas. Fue cuando AEFA pues, diseñó primero. Bueno, me estoy adelantando, voy a explicar qué era el RFV. El RFV mide la energía digestiva ingerida, o sea, la energía digestible ingerida es la que mide. Y este RFV no es ni más ni menos que un múltiplo de la digestibilidad de la materia seca por la ingestión de la materia seca dividido por 1,29. La digestibilidad de materia seca se estima a partir de la fibra ácido detergente
y la ingestión de la materia seca se estima a partir de la fibra neutrodetergente. Con esto, los americanos hicieron esta fórmula, que es la que vemos en pantalla, el RFV, que es una fórmula compleja, pero que ahora creo que se utiliza ya aquí en España, ¿no? Ya digo, hay otros índices nuevos que han salido, porque los americanos siguen trabajando, siguen haciendo tablas, pero bueno, este es el que aquí se adoptó en AEFA y yo creo que es el que nos sirve. Y de hecho, pues con ellos se establecieron unas tablas, estas son las americanas, las más utilizadas, en las que utilizan el valor de la proteína bruta, las dos fibras y la RFV. Con esto sacaron cinco categorías, la suprema, premium, buena, normal y corriente, que AEFA redujo a 3 primero y le añadió el color del heno, es decir, que si era verde, muy verde, verde intenso, verde pálido. Como esto no funciona, esto fue en el año 14, como esto no funcionó muy bien, pues AEFA sacó estas otras tablas que pone 4 categorías, superior, esta, primera y segunda. Y estos contenidos en proteína que por lo menos sirven para ahora salir al mercado exterior y competir con norteamericanos y con todos, porque tenemos ya unas tablas homologadas. Entonces, esto es cómo se mide la calidad de la alfalfa. Ya hemos dicho su valor de la fibra, su valor proteínico y el RFV. Ahora vamos a pasar, porque claro, esto es cómo se mide, pero ahora hay que producir alfalfa de calidad. Y a eso es a lo que voy yo y eso es lo que creo que es más importante. Hay 2 elementos fundamentales para producir alfalfa de calidad. Primero, la elección del momento del corte y el control de malas hierbas. Estos 2 factores son imprescindibles para llegar a producir alfalfa de calidad y poder entrar en estas tablas que hemos visto en pantalla. Hay otros que luego hablaremos también, la autocompatibilidad, la calidad de semilla, que acaba de hablar nuestro compañero González, luego la elección de la variedad, el suelo, etc. Pero bueno, vamos a hablar de la elección del momento del corte. La elección del momento del corte es, como regla general, ya es cuando el 10% de las plantas se encuentran en floración. Es una medida ya vieja, ya lleva muchos años. Yo cuando empecé mis trabajos, precisamente esto estaba en todos los libros, y mi primer fracaso fue que como nadie explicaba que la alfalfa aquí en Aragón no florecía el primer corte y en final del verano florecía muy mal, pues yo me ponía los ensayos de variedades y hasta que no florecía no cortaba. La verdad que estropeábamos todos los ensayos porque el primer corte no florece. Hasta que al final ya encontré que es que el primer corte hay que fijarse en el rebrote, porque lo que define el momento del corte es el inicio del rebrote en la corona. Esto no está escrito y no estaba escrito en ningún libro y lo tuve que discurrir y sufrir yo, ¿no? Ahora ya se puede decir que, excepto el primer corte, hay que recoger siempre al 10% de floración. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en este gráfico, que es el clásico que aparece en todos los libros, vemos que la producción de forraje se incrementa hasta la plena floración y sigue aumentando la producción. Pero la calidad del forraje baja, en tanto en cuanto pasamos de la hoja de solo hoja a inicio de floración, a floración y a final de floración, la calidad baja mucho. El equilibrio, ¿dónde está el equilibrio? Pues se llegó a la conclusión de que el equilibrio estaba entre calidad y producción en el 10% de floración. Pero no solamente esto es importante, el 10% de floración, para obtener buena calidad. Es importante para lograr la persistencia del cultivo, porque tan importante es producir calidad como no quedarnos sin campo. Aquí tenemos una gráfica en la que nos viene a decir, no sé si se podrá ver así, bueno, lo que viene a decir es la gráfica de arriba, la curva de arriba viene a ser como la producción como va aumentando en un campo de alfalfa. Y la gráfica de abajo nos dice cómo van las reservas nutritivas. Cuando uno sale de invierno o corta, la alfalfa no tiene de qué vivir y tiene que vivir a costa de las reservas que tienen las raíces. Entonces, la curva de abajo, hasta que llega a los 30 centímetros, la planta está viviendo de sus reservas, porque no produce energía suficiente para poder seguir creciendo. Entonces, cuando llega a los 30 centímetros, la alfalfa produce más reservas que las que consume y empieza otra vez a engordar las reservas, hasta que llega a la barra horizontal, que es cuando ya completa sus reservas. Esto coincide con el 10% de floración. Es entonces cuando ya se puede cortar un campo de alfalfa porque no afectamos a la persistencia del cultivo. Si nosotros cortáramos siempre cuando está la alfalfa a 30 centímetros, obtendríamos mucha calidad, pero al cuarto o quinto corte la planta muere por inanición, porque no ha podido compensar su reserva y acaba agotada. Entonces hay que llegar a ese... Entonces, ¿qué pasa con la planta? Que cuando la planta llega a inicio de floración y no la hemos cortado, la planta, como ya tiene sus reservas a tope, empieza a rebrotar otra vez. Es decir, si no cortáramos un alfalfar en todo el año,
La alfalfa por sí sola daría 3 o 4 cortes uno detrás de otro. Da un corte, crece, fructifica la semilla y a la vez está saliendo un nuevo rebrote. Se agosta y se pudre el brote aéreo y vuelve a salir otro nuevo. Y sobre ese nuevo se vuelve a pudrir y a reabsorber y salir otro nuevo. Hay cuatro generaciones de crecimiento de la alfalfa dentro del año, cortemos o no cortemos. Entonces, el que aparezca el nuevo rebrote es el momento que te dice la planta, estoy a tope, córtame ya porque si no, creceré por mi cuenta y riesgo, ¿no? Luego, esto es lo fundamental para mantener el cultivo. Es decir, nos importa producir calidad, pero también nos importa que viva el campo. Entonces, otro segundo factor, ya digo, el primero es el momento del corte, el segundo factor es el control de las malas hierbas. Es fundamental. Ahora, además, se mide la calidad ya de visu en los campos por la cantidad de malas hierbas. Un campo con muchas malas hierbas ya está descalificado como alfalfa de calidad. Entonces, hay que luchar contra las malas hierbas. La mala costumbre o lo que se cree es que los herbicidas son dioses y se puede hacer todo con herbicidas. Los herbicidas es una mala solución y es la última solución que se debe adoptar para llegar a producir alfalfa de calidad. Lo primero que hay que hacer es tener un campo limpio. Es decir, el buen agricultor tiene que tener una alternativa de cultivos que le permita tener los campos libres de malas hierbas, o al menos con las mínimas malas hierbas posibles. No hay que dejar que las malas hierbas semillen, porque si las malas hierbas semillan, se crea un banco de semillas en el suelo que puede vivir hasta 60 años. Es decir, aún puede uno estar 2 o 3 años haciendo las cosas bien y tener malas hierbas que hace 60 años germinaron, o sea, semillaron y están ahí en el suelo esperando su oportunidad. Cuando uno voltea la tierra, semillas que estaban en el fondo suben arriba y dicen, ahora es la mía y ahora empiezo a germinar. Es decir, el control de las malas hierbas es fundamental y se hace en los cultivos anteriores. Antiguamente la alfalfa era un cultivo que era de cabecera de alternativas. Se decía, ¿por qué? Porque era un herbicida perfecto. Cuando uno quería sembrar cereal, primero sembraba una alfalfa para limpiar el campo de malas hierbas. Ahora se va directamente a producir alfalfa. Luego hay que tener una política de no proliferación de malas hierbas. La segunda cosa que tiene que tener un agricultor es conocer qué malas hierbas, suponiendo que las haya, qué malas hierbas hay. Si las malas hierbas son de las que crecen en invierno, tendrá que retrasar la siembra a la primavera para dejar que el invierno salgan esas hierbas y poderlas eliminar con un laboreo. Si las malas hierbas que tiene el campo son de crecimiento veraniego, al revés, tendrá que sembrar en otoño para cuando llegue al verano el alfalfar esté ya bien establecido y fuerte para poder competir con las nuevas malas hierbas que van a aparecer. Es decir, esa política es fundamental. Luego, la siguiente es la siembra. Entre la siembra hasta que la planta tiene 7 hojas trifoliadas por lo menos, hay un periodo de 6-7 semanas en el que la planta está muy débil y muy floja. Ahí es el momento donde hay que incidir mayormente con herbicidas, pero sobre todo hay que sembrar en las condiciones más favorables para la alfalfa para que ese periodo sea lo más corto posible. Es decir, hay que sembrar lo más tarde posible, cuando las temperaturas sean buenas. Hay que intentar evitar el encostramiento, porque el encostramiento alarga la nascencia. Luego hay que intentar que la alfalfa tenga la mejor situación posible de competencia contra las malas hierbas. Cuando llega el segundo año, la altura del corte, también hemos dicho, ya lo hemos hablado, ya que cuando se corta, que sea que el nuevo rebrote no tenga menos de 5 centímetros, porque si uno corta por encima de los 5 centímetros, se lleva el nuevo rebrote por delante y la alfalfa tiene que volver a producir nuevos rebrotes, lo que quiere decir que eso la debilita y favorece que las malas hierbas aprovechen ese momento de debilitamiento para establecerse. Luego, hay que cuidar mucho el cultivo para evitar las malas hierbas. Y ya las herbicidas es el último recurso, que además cada vez hay menos, porque cada vez hay mayores impedimentos. Luego, hay que intentar ser buen agricultor y dejar los herbicidas como último recurso. Hay otros factores menos importantes, la autoincompatibilidad. La alfalfa es una planta que es asesina consigo misma. Para evitar que la semilla, cuando caiga al suelo, vuelva a germinar y se cree un bosque de plantas, la misma alfalfa mata a sus propias hijas. Es por eso que, por ejemplo, uno recoge una cosecha de semilla y, curiosamente, al año siguiente casi hay las mismas plantas. ¿Por qué? Porque la misma planta se encarga de matar a sus hijas para que no compitan con ellas. Eso se llamaría autoincompatibilidad. Ahora bien, si uno levanta el campo y siembra a continuación, esa planta
como hay muchas sustancias nocivas en el suelo producidas por el cultivo anterior, esa alfalfa o esa semilla no germina o germina muy mal. Y si germina muy mal, las malas hierbas se apoderan del campo y vuelven otra vez a hacerse con dueñas de la situación. Luego, hay que dejar un tiempo entre dos cultivos de alfalfa, mínimo 6 meses, es decir, y yo diría que 1 año. O sea, 1 año es imprescindible entre cultivos para poder sembrar alfalfa tras alfalfa, para evitar la debilidad del nuevo campo de alfalfa y para evitar la proliferación de malas hierbas. La calidad de la semilla, nos lo ha dicho nuestro compañero antes, el uso de semilla certificada es fundamental, porque si uno utiliza semilla de mala calidad, pues ya tiene garantizado un mal establecimiento. La elección de la variedad también es muy importante. Me da lo mismo que sea americana, francesa o tal, pero lo que es importante es que la alfalfa sea de una dormancia similar a la que domina en el ecotipo de la región. El ecotipo no es ni más ni menos que una situación en la que las plantas que vienen a esa zona, o sea, se ha creado un ambiente, por ejemplo, el Valle del Ebro tiene unas condiciones que la especie que venga se ha de adaptar a las condiciones del Valle del Ebro. La alfalfa Aragón tiene la ventaja de que lleva cientos de años ya adaptándose a esta situación, luego es la que más adaptada está. Y tiene una dormancia de un 7, más o menos. El grado de dormancia viene a ser del 1 al 11. Luego, cada variedad tiene un grado de dormancia establecido. Si nosotros ponemos una dormancia del 3, el 5, que son las típicas de la Europa del Norte, aquí al llegar se encuentran mal adaptadas y evidentemente no funcionan. Cuando uno ha sembrado europea, ha sembrado variedades europeas, aquí han ido todas muy mal. ¿Por qué? Porque no se adaptan a las condiciones de dormancia del Valle del Ebro. Si uno trae alfalfas africanas o californianas, también se adaptan mal. ¿Por qué? Porque las alfalfas californianas o africanas tienen todas del 8 para arriba de dormancia. Entonces, si vienen aquí, tampoco se van a adaptar bien. ¿Cuáles se adaptan mejor? Las que tienen dormancia de 6 a 7, que son las que responden al ecotipo Aragón, Tierra de Campos, Ampurdán. Y por ahí, por eso, cualquier variedad tiene que estar muy próxima a este grado de dormancia. Por ello, las variedades que ahora funcionan, las obtenidas a partir del ecotipo Aragón, la Baraca, la Sprinter, la Capitana, la Victoria, pues son todas muy parecidas. ¿Por qué? Porque están hechas para nuestras condiciones. Luego es absurdo irse a buscar variedades de zonas diferentes porque no funcionan o no funcionarán. La elección del suelo, pues evidentemente ya todo el mundo, los suelos tienen que ser buenos, que no tienen que ser profundos, que no encharquen, tampoco que sean muy arenosos, que sean de pH básico o neutro por lo menos. El abonado, pues solamente es el más importante, es el fósforo, pero sobre todo es el potasio. Y luego el boro, el magnesio, molibdeno, solo en casos excepcionales. Esa manía que hay mucha gente que dice, yo he hecho boro y se me pone la alfalfa hasta la cintura. Pues no es verdad, hay que poner solamente un micronutriente pues cuando realmente haya un déficit claro y demostrado. Y luego la recolección. La recolección también hay un momento de mucha pérdida de hojas y de calidad. Es decir, hasta el 40% de la calidad de una alfalfa se puede ir en la recolección. Luego es importante hacer una recolección bien hecha. El pisoteo, el corte prematuro, el hilerado, todas estas cosas afectan mucho a la calidad y bajan mucho la merma. Por eso la deshidratación es una de las mejores ventajas, es esa, que puede reducir mucho las pérdidas por culpa del corto tiempo que está la alfalfa en el campo. Y nada más, con esto quería ya acabar. Gracias.